Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. En Zona Deporte estábamos solo escondidos, pero no apartados definitivamente, porque hemos tenido entre medias una Semana Santa, hemos tenido incluso un apagón que dejó la semana pasada en el aire esta tertulia, pero hoy estamos de vuelta. Y volvemos con el Córdoba ya salvado. Sí, señor, el Córdoba ya está salvado en segunda división. Le han sobrado 4 partidos, ni más ni menos, un mes de campeonato. Y el Córdoba, con la goleada por 4-2 frente al Cádiz, unida a la derrota ayer 5-0 en el Dense en Almería, va a ser equipo de la Liga Hypermotion 25-26, que era el objetivo mínimo. El Córdoba va a pelear, según el ambicioso, luego lo escucharemos, el discurso de su entrenador Iván Ania, por meterse en el playoff, pero es verdad que lo tiene difícil. Quedan 12 puntos en juego, está a 8. Precisamente el Almería es el equipo que marca el corte de los 6 mejores. Vamos a hablar del partido y de todo un poco, de la actualidad, de la renovación, por ejemplo, de Carlos Marín hasta 2028, de posibles fichajes, de lo que queda de calendario, de todo un poco con dos buenos amigos, como José Antonio Saucedo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor José Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que me ha costado también traerlo, porque con esto del trabajo, las prácticas y demás, era complicado, pero está de vuelta. Y Víctor Molino, Radio Marca, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Pues de vuelta también y celebrando la permanencia del Córdoba. Creo que me dejéis una primera pincelada, en detalle, lo que os pareció el partido frente al Cádiz, con ese aluvión ofensivo en la primera parte, esa caraja en la segunda, finalmente la goleada, y con lo que supone que el Córdoba siga un año más en el fútbol profesional. Bueno, pues lo primero que se te viene un poco así a la mente, ¿no? Con todo, espectáculo, ¿no? Se vivió un bonito espectáculo de fútbol el viernes en el Arcángel. Y señor Víctor Molino, ¿qué tal? ¿Qué le pareció el partido? Bueno, un Córdoba, la verdad que un poco con la línea de los últimos partidos se le estaba resistiendo la victoria en casa, pero finalmente se desató el tarro de la esencia en forma de goles, pero es verdad que con un equipo con 10 como el Cádiz, que se marchó 2-0 al descanso con un jugador menos por la expulsión del portero, David Gil, pues le complicó la papeleta hasta el punto de empatar el partido. Sí, bueno, por apelar un poco al titular, yo creo que el Córdoba más vistoso en la mejor primera parte, ¿no? Yo creo que ha sido el equipo para mí más vistoso que he visto esta temporada. He visto partidos buenos, hemos visto partidos buenos con goleadas, pero yo creo que el mayor atractivo fue la primera parte, ¿no? Y luego es cierto que hubo despiste inicial en la segunda parte, otra versión, vimos una gran versión en la primera parte y una peor versión en el comienzo de la segunda, pero al final el resultado manda. Yo creo que a mí es que me encanta cómo juega el Córdoba, creo que ha llegado a un nivel de juego que hacía mucho tiempo que no veíamos aquí. Te diría que desde la época de Paco Gémez no disfrutaba yo tanto de ver un equipo tan versátil y insisto, además consolidando la categoría, ¿no? 4 partidos antes de que acabe esto, ¿no? Que es algo inédito, ¿no? ¿Qué te gusta más, el juego del Córdoba de Iván Ania o las pizzas de Pisón Pizza? Sé sincero. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Porque yo soy muy de pizza, pero me quedo con el Córdoba de Iván Ania. Pues fíjate, 2x1 en pizzas medianas o familiares que nos ofrecen nuestros amigos de Pisón Pizza a partir de 5 ingredientes o en especialidades. Una oferta que es válida tanto en local como en recoger, así que a disfrutar de las pizzas de Pisón Pizza. Esa oferta 2x1, todavía estamos a tiempo porque estamos en hora de cenar y también de beber, porque en la previa del partido entre el Córdoba y el Cádiz, nuestra compañera Mercedes, a la que por cierto les damos la mejor de la suerte en su futuro profesional, se acercó a la cervecería Lorena en el barrio del Arenal para vivir la previa del último derbi andaluz de la temporada, un Córdoba-Cádiz que congregó a más de 16.000, casi 17.000 espectadores en el Arcángel. Así fueron las horas previas, las horas de hermandad, ese Córdoba-Cádiz. Hoy viernes 2 de mayo a las 8:30 de la tarde comienza el encuentro del Córdoba Club de Fútbol con otro equipo andaluz, el Cádiz. Y los cordobesistas ya calientan los motores para animar a su equipo desde las gradas. ¿Dónde? En Cervecería Lorena. ¿Cómo están tratando Córdoba y sobre todo Cervecería Lorena? Nos están tratando del carajo. Los de Córdoba sois espectaculares. Yo pocas aficiones como las de ustedes.
la verdad. Estuvimos en Burgos hace 2 semanas o 3, y la verdad que los de Burgos también nos trataron muy bien, igual que los de Córdoba. Soy una afición espectacular, la verdad. ¿Y cómo vais? Porque me imagino, obviamente, vosotros defendéis lo vuestro, vuestros colores, pero oye, qué bonito ese hermanamiento, que haya buena sintonía entre aficiones. Hombre, por supuesto, es que las aficiones no tenemos que discutirnos, ni pelearnos, ni nada por el estilo. Se tienen que lo que tienen que pelear en el campo son los jugadores. Las aficiones tenemos que disfrutar el antes, el después y disfrutar el momento. Y el problema es que a mí me enamora Córdoba. Y además a mí me enamora Córdoba, me encanta. Para mí es de las capitales de Andalucía más bonitas que hay, Córdoba. Y además aquí en este bar nos han tratado estupendamente. ¿Siempre calentamos los motores en Cervecería Lorena? Siempre, cubatita de la cerveza que luego que cantas dentro. Eso no falla, aquí no falla los motores. Ya que... Y todavía no hemos empezado. Bueno, empezamos hace un poquito ya, hace unos días, pero bueno, siempre más. Es el primero. Ahora queda lo bueno y lo gordo. ¿Cómo vais el encuentro? A ver, decirme un resultado. Vamos a echar la quiniela. Para mí 2-1 para el Córdoba. Yo 2-0, confío en Carlos Marín. 2-0. A ver lo que es. Suerte. Bueno, muchas gracias. Oye, qué cantera más buena. ¿Vosotros del Córdoba siempre? Sí. ¿Venía a todos los partidos? Claro. Sí. ¿Quién es tu jugador favorito? Carlos Marín. Oye, ¿y a ti quién te ha firmado la camiseta? Carracedo. ¿A ti te gusta Carracedo? Sí. Son muy buena gente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito? Carracedo. ¿Y el tuyo? Alex Sala. Oye, ¿y qué pensáis? ¿Cómo va a quedar contra el Cádiz? Ganando. Venga, decidme 2-0, 1-0. 2-1. 1-0. ¿Y vosotros sabéis animar al Córdoba? Sí. Venga, hacerme algo. ¿Cómo animáis vosotros al Córdoba? Gritando, cánticos. Gritando, cantando. ¿Y qué gritáis? ¿Qué gritáis? El himno. Rosalía Galán, presidenta de las mujeres, representando a estas mujeres cordobesistas. Vamos a hablar sobre todo de ellas. ¿Cómo son las mujeres cordobesistas? Hay muchas. Sí, hay muchas y aparte ya la gente se está interesando más por el fútbol, que no hay tanta competencia, que ya las mujeres ya tenemos que igualdad ya para todo ya. ¿Cómo viven las mujeres pues los encuentros aquí en Cervecería Lorena, con la peña? ¿Cómo se vive? Pues muy bien, como todo en familia, muy bien. Sobre todo también inculcando, pues trayendo pues aquí a la cantera, a los hijos y demás. ¿Cómo lo vivís? Porque claro, ¿qué edad tienes tú? Yo 15. 15 años. ¿Desde cuándo llevas viviendo y disfrutando del Córdoba y de sus previas? Hombre, a ver, las previas desde el año pasado más o menos, pero siguiendo el Córdoba desde hace 5, más o menos. ¿Y quién te lo inculcó? Hombre, esto, a ver, a mí porque desde pequeño me gusta el fútbol también, pero siempre he venido con mi madre a todos los partidos. Es que vamos haciendo pues eso. Efectivamente, el futuro es el pues que se le vayan transmitiendo esos valores y ese corazón y ese sentimiento por el blanquiverde. Exactamente. ¡Viva el Córdoba! Pues estamos con Andrés Postigo, quien es el presidente de esta peña de amigos de Lorena. Oye, qué encuentro tan bonito, ¿no? Andaluz. Y no solamente eso, sino que es que aquí no falta ni un alfiler. Aquí todo el mundo entra, ese hermanamiento que tienen las aficiones y sobre todo los cordobeses que calientan motores aquí en Cervecería Lorena. Efectivamente, nosotros hemos montado esta peña sin ánimo de lucro, donde aquí todo el mundo que viene es bien recibido. Intentamos siempre colaborar al máximo con todas las aficiones, siempre de buen rollo, sin peleas, sin nada. Y siempre que vienen pues intercambiar tanto camisetas como cosas, siempre gratuito. Somos una peña que tanto el Cuba Libre se cobra a la mitad, porque es sin ánimo de lucro, a 2,50, todo barato para que la gente esté a gusto. De hecho, ahora vaya a ver cómo se pone la calle, alrededor de 500 a 1000 personas, da pánico. Y a poquito, pues queremos ser la mejor peña, si podemos, de Córdoba y provincia. Una peña cordobesista que es bastante nueva, porque bueno, en octubre ya empezaste ahí calentando, pero es que nada, que hace unos meses ya diste el pistoletazo de salida para decir nosotros nos convertimos oficialmente en peña y en una peña de referencia. Sí, me ha costado trabajo porque
toda la documentación, siempre te ponen bastantes problemas a la hora de conseguir toda la documentación, pero gracias a Dios ya estamos federados, tanto en el Córdoba como en Las Peñas, como de cara a Hacienda. Y entonces, como te he comentado, lo único que queremos es que la gente se encuentre a gusto. Es un sitio único para ver el fútbol, tanto Copa de Europa como España, como el Córdoba, sobre todo en nuestro Córdoba, y es una peña que está muy imbrocada con el Córdoba y salimos casi a todos los desplazamientos de España. Lo seguimos a todos sitios del Córdoba. Eso qué bonito es, sobre todo eso, de que salís fuera, dentro, y también que se coge muy bien, que a los cordobeses se nos acoge en otros sitios también muy bien. Muy bien, nosotros en Málaga es una afición espectacular, no tenemos quejas de ninguna afición de las que hemos ido, nos han recibido con las manos abiertas, hermanamiento, nos han hecho una paella gratuita, la bebida por supuesto hay que pagarla porque las peñas prácticamente no tenemos cosas para, digamos, generar dinero. Entonces hay veces que nos cuesta el dinero, si tenemos que poner 30 euros o lo que sea, los peñistas sobre todo, que más puede o más tal, para que las aficiones que vengan se vayan bien, se vayan a gusto. Oye, ¿cómo tratan las peñas cordobesistas y sobre todo esta particularmente? Ha sido una maravilla, ha sido una más llegada, nos han acogido con los brazos abiertos, una amabilidad, un buen rollo impresionante y aquí estamos encantados de haber venido a Córdoba a ver el partidito entre dos equipos andaluces que siempre debería ser así, pero algunas veces no pasa y estamos disfrutando muchísimo, ha sido una maravilla. ¿Cómo son los cordobeses, cómo son los gaditanos y cómo es, bueno, pues este hermanamiento que hay entre los andaluces? Pues los cordobeses la verdad que son buena gente, de momento lo que me he encontrado yo es buena gente, la verdad es que y allí en Cádiz también somos buena gente, pues buena gente, pues... Bueno, no hay problema, claro. Fiesta. Espero que allí cuando fueron ustedes, cuando fue la gente del Córdoba, yo supongo, nosotros hicimos todo lo posible para que eso fuera igual que lo que estamos recibiendo nosotros aquí, amabilidad y buen rollo. Aunque luego cada uno pues defiende pues, sus colores, sus banderas, sus sentimientos. Ahora quiero ganar 0-3 o 0-4, pero lo que te está aquí fuera, lo que quiero es pasármelo bien con gente buena y divertirme. ¿Hasta cuándo os quedáis? Pues ya, después del partido ya nos vamos. Y hemos venido ahora mismo, tenemos que coger carretera después, ¿no? ¿A qué parte de Cádiz soy? ¿Perdón? ¿De qué parte de Cádiz soy? De Cádiz capital. Yo de Chiclana. Miguel Santiago, vicepresidente. Oye, qué peña joven, pero sobre todo con mucha fuerza, con muchas ganas de disfrutar, de dar del partido al partido, no solamente de ese hermanamiento con la otra afición, sino con todos los cordobeses, que al final esta es su casa. Hombre, sí, nosotros, bueno, nos juntamos un grupo de amigos y decidimos hacer esta peña, como ya me imagino que te ha dicho Andrés, el presidente, es una peña sin ánimo de lucro. Nosotros no tenemos barra ni nada, todos lo cedemos, por decirlo de alguna forma, a Lorena, que somos todos amigos que nos reuníamos aquí para ver el fútbol y entonces decidimos hacer esta peña. Y bueno, pues como ya somos también la mayoría, aunque tenemos gente joven, la mayoría somos personas ya de una edad mediana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues nuestro objetivo es pasarlo bien, ver fútbol, animar al Córdoba, que es nuestro equipo, y que haya un punto de reunión o un punto de referencia de cara a las aficiones que vienen de fuera, para ver los partidos de sus equipos con el nuestro. Que haya un buen ambiente, que no haya ningún tipo de problema y que todo el mundo se sienta bien y se sienta a gusto cuando viene a visitarnos. De eso es de lo que se trata, ¿no? ¿Qué se siente por el Córdoba? Pues pasión, la afición que tiene, que es muy inmensa, yo qué sé, esta peña que son todos increíbles. ¿Cómo es la peña? ¿Cómo se vive los partidos aquí? Pues aquí a veces... Con tensión un poco. Sufrimos. Oye, pero mira que nos estamos salvando. Nos estamos salvando de momento. Vamos a ver lo que hacemos hoy. Bueno, quizás en playoff no nos metamos, pero bueno, que aquí estamos. Sí, claro. Hay que ganar y hay que luchar por la pelota y que no tengan tanto miedo, porque es que tienen un miedo que no veas. Vamos, yo no sé qué les hace la portería. Si tira, si vale, y si no, pues no pasa nada. Hombre. Pero bueno, que hay que intentarlo, que hay que lucharlo. Como todos luchamos los cordobeses, ¿no? Hombre, claro. Estamos en cruces, no nos perdemos ni un partido, aunque sea feria, aunque coincida con algo, ni aunque se haga el apagón.
Es que el Córdoba no hay que perdérselo. Aquí estamos siempre, aquí no hay que perderse nunca nada, siempre apoyando al Córdoba. ¿Cómo vivimos los encuentros? Muy bien, es verdad que es muy emocionante ver las aficiones que vienen y es muy bonito compartir con ellos también el ambiente deportivo, en fin, la verdad es que está muy bonito vivir el ambiente antes del partido. Sobre todo ese ambiente que es tan bueno aquí en Cervecería Lorena. El ambiente que hay aquí en el bar del Lorena es de un feudo cordobesista y donde disfrutan todos los cordobeses del ambiente que hay. Estáis viendo que aquí en la Peña del Lorena se vive muy bien y el ambiente cordobesista es genial. Y invito a todos los cordobeses. ¿Y desde qué hora se empieza? Empezamos unas 3 horas antes el ambiente y viendo a compañeros de Córdoba, del estadio y de todo, y disfrutando entre los peñistas que vienen de otras peñas de Córdoba, que todos vienen aquí al Lorena. Y invito a todos los cordobeses que vengan aquí y vean el ambiente de la Peña Lorena y del bar Lorena. Pues ahí estaba la previa en la Cervecería Lorena, en un punto de encuentro del cordobesismo, para ir caldeando el ambiente con vistas a un partidazo como el que tuvimos en el Arcángel, porque hubo casi 17.000 espectadores para celebrar una victoria en casa de nuevo. Parece que los rivales andaluces se han dado bien, porque se le ganó al Granada por 5-0 hace ya 2 meses, se ganó en Málaga recientemente también por 0-1, y con este 4-2 al Cádiz el Córdoba ha terminado de rematar la permanencia. Vemos ahora el resumen, pero antes les recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso, nuestro acertijo de Cines Action. 2 entradas para ver una película, la que quieran, en Cines Action, la presentan en la entrada a la que responda más rápidamente la pregunta, que uno de estos, luego los cojo por sorpresa a ellos. Uno de los dos planteará una pregunta de aquí a unos minutitos y el que responda antes con el hashtag Zona Deporte en Twitter, llámalo X, se lleva estas 2 entradas para Cines Action. Vamos a ver si os parece el resumen de ese Córdoba-Cádiz, que no nos deja pie para ninguna ocasión, porque todos fueron goles. El primero de Carracedo, tras tirar esta pared con Obolski, minuto 23, el primero del Córdoba, Cristian Carracedo, desatado con el primer gol del partido. Aquí David Gil se confía, Pedro Ortiz le roba la pelota, la falta del portero, ocasión manifiesta de gol, roja directa y penalti, que muchas veces con la cabeza fría dice lo mejor es dejar al jugador, pero claro, en ese momento a David Gil se le fue la mano con José Antonio Caro bajo los palos, dio una nueva voltereta, la 8ª de la temporada. Jacobo González, infalible desde los 11 metros. El Córdoba afrontaba la segunda parte contra 10 y con 2 goles de ventaja. Sin embargo, en apenas 12 minutos empató el Cádiz, 13 minutos. Aquí Roger Martí, prácticamente la primera jugada de la segunda parte, marca tras el centro de Mario Climent, y en este córner votado por por Alex Fernández, el remate de Víctor Chus en el primer palo. Ya sabemos que en el juego balón para 2 se iguala todo. En otro córner iba a llegar el tercero del Córdoba, córner Albarrán. De esos que el árbitro pita si quiere o no, de tantos contactos que hay en el área, se pitó el penalti de Víctor Chus sobre Albarrán, lo marcó Carracedo, cambió de lanzador el Córdoba, y ya en los últimos minutos teníamos tiempo incluso de ver el gol con el que Antonio Casas rompía una sequía de 3 meses sin marcar. Gol del rambleño, el pichichi del Córdoba, con 10 goles tras el lanzamiento de Jacobo. Fali, que se marchaba enfadado. Aquí el saludo con Carracedo, y veíamos también a Carlos Marín festejando la victoria. También a Engi, ahí lo vemos, con el dorsal 36, el último jugador en debutar con el Córdoba esta temporada, centrocampista malí de 20 años, con ficha del Córdoba B. Luego lo escuchamos. Valoración, ese vendaval ofensivo. Pues Antonio, hay que diferenciar el partido por bloques. Primera parte de neto dominio cordobesista, contra 11 y contra 10. Ese cuarto de hora para olvidar cómo reacciona el Cádiz, y en la última media hora el Córdoba, que vuelve a apretar contra 10 y que consigue 2 goles más. Bueno, eso yo creo que todo el mundo se ha podido hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurren esas fases, ¿no?, de desconexión, ¿no? Relajación, sí, todo, quizá, ¿no? Sí, hay un momento en el que un 2-0 con la expulsión en el minuto que se produce puede hacer que con la superioridad que se vio acabar al Córdoba en la primera parte, en la que yo creo que pudo haber aumentado incluso la ventaja en el marcador. Probablemente no, se pudo ver, le relajó. El futbolista ha salido desconectado, el Cádiz no. El Cádiz con una plantilla plagada de jugadores importantes, sí, no dio el partido por perdido. Quedaba mucho tiempo, ya lo comentábamos en el descanso, y decían, no me gusta este resultado,
no me gusta la relajación, un gol del Cádiz no puede hacer ponernos nerviosos y fíjate. Lo mejor fue que marcó muy pronto el Cádiz, porque es que el 2-2 llegó pronto, digo, porque es que muchas veces con el 2-1... Claro, no, y te acompaña hasta el final, claro. Y el partido se pone feo. Bueno, la realidad es que te jugaron una ventaja de 2-0 que menos mal que quedaba tiempo y que el Córdoba supo reaccionar. ¿Viste peligrar, Víctor, en algún momento la victoria? Bueno, a ver, yo lo que creo que el Córdoba salió con un exceso de confianza en la segunda parte, ¿no? Más allá de reactivar el discurso en el intervalo, al final el equipo salió demasiado confiado en que el resultado era muy favorable, que lo era, y rápidamente el Cádiz, que por cierto, menudo golazos, ¿no? Los dos, igual que los del Córdoba, ¿no? Que fue un partido de golazos, pues rápidamente acortó distancia, ¿no? Tanto es así que yo efectivamente sí entendí que podía peligrar un poco ya no solo la victoria, sino incluso también el punto, teniendo en cuenta que el Córdoba ha tenido alguna fase de apagón, si podemos decir así, y apelando un poco a lo que ocurrió la semana pasada, es futbolístico, pero fue un apagón que se resolvió pronto, ¿no? Y bueno, no solo se resolvió, sino que además se revirtió en positivo, ¿no? Que supo sacar el Córdoba pues esa garra, esa identidad. Es cierto que no es un partido común, ¿no? Por el tema de los penaltis a favor. Yo decía en la retransmisión que me parecía que era un partido ya de por sí sui generis, porque nunca había tenido el Córdoba tan favorable. No recuerdo además 2 penaltis a favor en el mismo partido. Tampoco recuerdo un arbitraje tan bueno, en el sentido, digo, tan bueno, tan justo, porque entonces es que a mí me gusta mucho hacer un backup de la temporada, y yo creo que el Córdoba este año ha perdido muchísimos puntos, muchísimos, no digo muchos, muchísimos, por culpa de arbitrajes a lo mejor no tan justos. No digo malos, digo no tan justos. Pero bueno, lo bueno que tiene el Córdoba es que ha sabido, primero que tiene una identidad de fútbol, que ha sabido rehacerse a circunstancias adversas, incluso también ha sabido darle la vuelta a coyunturas de no ganar en casa, como ya lo ha hecho, de ganar en prácticamente la totalidad andaluza, y me siento muy orgulloso de la temporada del Córdoba, que creo que es para aplaudir y para enmarcar, y nadie creo que podríamos decir lo contrario si no hubieran firmado esta situación a la altura de temporada que estamos. Hablando de firma, me viene muy bien que haya utilizado el verbo firmar, porque la semana pasada tuvimos firma de autógrafos en la calle Cruz Conde, y cada vez que el Córdoba organiza este tipo de actos, la verdad es que el cordobesismo responde, y de qué manera. Fíjense la cola que se montó en los aledaños de la tienda oficial del Córdoba, en el centro de la ciudad. Fue justo, por cierto, después del apagón, el día después del apagón, el día 29, y bueno, pues la gente tenía ganas de ver a su ídolo. En este caso, el Córdoba, que eligió a 4 jugadores, estuvieron Carracedo, Volsky, Isma Ruiz y Carlos Marín. Aquí tenemos al pequeño Antonio Rafael, mi amigo Gominolo, que yo lo conozco personalmente, de aquí le mandamos un abrazo a los papis. El Córdoba, el cordobesismo entregado a un equipo que hay que celebrarlo, José Antonio, se ha salvado con un mes de antelación. ¿Quién no lo iba a decir cuando a principio de temporada era el Córdoba ese equipo endeble que sufría tanto, cuando se llevó ese rapapolvo en Elche, que te veías tan inferior, ¿no? A un equipo que ahora va lanzado, por cierto, a primera división? Y el equipo le ha sobrado un mes, ¿eh? Quizás seguramente no le dé para el playoff, pero salvado con holgura. Sí, el objetivo principal era ese, ¿eh? Y es verdad que al principio de temporada surgieron muchas dudas en torno al equipo, pero lo importante es que la persona que menos debía dudar no lo hizo, y era Iván Ania, ¿no? Y digo no dudó porque muchas veces cuando el resultado no llega, a los entrenadores nos da por inventar cosas o modificar cosas, y Iván fue firme a sus creencias, y bueno, aquí ha llevado el equipo, ¿no? Yo creo que, hablando en las palabras que estaba diciendo Víctor, ¿no? El fútbol que está haciendo el actual Córdoba, un fútbol muy vistoso de cara al espectador, y tremendamente efectivo, ¿no? Oye, yo me quedo con cómo la afición responde ante su equipo a pesar de no ganar, porque que fíjate, Víctor, que el Córdoba en todo el año 2025 solo había ganado un partido en casa. Es verdad que fue otra exhibición, en este caso de acierto, el 5-0 a Granada, pero empezó con el 0-3 contra la Almería, que fue un poco ese palo a un equipo que había sumado 6 victorias y 4 empates en casa en la primera vuelta, en el año 2024, y que sin embargo se atascaba, que tuteaba a rivales, pero que acababa perdiendo o no ganando. Le pasó contra el Sporting, el empate a 1, luego cayó derrotado contra el Elche, el 1-2, empate a 2 con el Levante, que parecía que te podían meter, 0-0 con el Oviedo, que parecía que te podían meter. El viernes por la noche, 16.891 espectadores en el Arcángel, un partido, no te voy a decir de trámite, pero verá que con los dos equipos relativamente desahogados, un derbi andaluz.
diferencia, ¿verdad? La gente disfrutando Sí. goles y sobre todo con el equipo más allá del resultado. Añado más, incluso también un fin de semana, un puente De presuntamente puente de 1 de mayo, en este caso de cruces en Córdoba, ¿no? Bueno, pero al final, Raúl, el Córdoba lo que ha hecho esta temporada, más allá de que yo creo que es un éxito colectivo, también aquí hay que sacar aparte victorias particulares, ¿no? Empezando por el entrenador, pero yo me iría también un poco a la propia dirección deportiva, que ha sabido, que se puso en duda al principio de temporada, saber si el equipo que tenía el Córdoba era suficiente, incluso cuestionaba periodísticamente, ¿no? Si era suficiente, y digo cuestionaba y con hechos, ¿no? Porque al principio nadie podemos saber lo que va a pasar, ¿no? Si el equipo que tenía era para consolidar la categoría como se ha hecho, ¿no? Yo creo que es un éxito y además te diría que es sobresaliente, ¿no? Al final, si el objetivo de tu temporada es mantenerte en la categoría a la que acabas de subir después de años, solo podemos decir que la temporada del Córdoba es sobresaliente. Y eso hace que la gente vaya al fútbol, que se divierta, que ya de por sí se pueda jugar con un poquito más de holgura, vamos a decirlo así, incluso con más desparpajo, sin presión. Y al final aquí gana todo el mundo, ¿no? Y suma a todo el mundo. El partido del otro día fue un partidazo para mí, del Córdoba, de los mejores que he visto en casa, con ese desparpajo que te permite. El juego del Córdoba es un juego muy vistoso. Creo que hay muchos equipos que se fijan también en cómo juega el Córdoba, porque además, incluso también teniendo en cuenta que había bajas notorias, ¿no? Que yo creo que todavía... Bajas, luego la repasamos. Que estamos hablando de que es un equipo que ya de por sí juega como equipo. Ya no hablamos solo de personificación en personas, que yo apostillaría por algunos jugadores, sobre todo, ¿no? Para mí Isma es el jugador top, ¿no? Pero es que hay un equipo colectivo que sabe jugar al fútbol y que lo hace, y que además hace que la gente vaya, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que van niños, familias, padres, hijos, grupos de amigos. Esto hacía tiempo que no lo veíamos. Es que el Córdoba en 2021, con la reestructuración de categorías, se vio en segunda federación, ¿eh? En segunda federación se vio el Córdoba, que desde entonces consiguió esa Copa Federación, el ascenso a Primera Federación, luego con una temporada de intervalo el ascenso a Segunda División y esta permanencia, que es prácticamente un ascenso, porque estar en el fútbol profesional es un salto de calidad que el Córdoba tiene que agarrar, como ha hecho esta campaña. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos con palabras de Carracedo, precisamente haciendo hincapié en lo valioso que es que la gente vaya al Arcángel con la ilusión que lo hace cada 2 fines de semana. Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Luego vamos a escuchar a Carracedo, a Jacobo, a Obolski, protagonistas en el partido, también a Engi, que debutó, que disfrutó de sus primeros minutos con el primer equipo del Córdoba. Antes nos vamos a quedar con las palabras de Iván Ania. No sé, chicos, ahora me decís si esto es humo, ilusión, ambición. Ahora lo comentamos. Y dormimos a 5 del playoff. Yo nunca arrojé la toalla, lo dije en las ruedas de prensa. Mientras haya posibilidades matemáticas, vamos a intentarlo. Tenemos 54 puntos. Nos quedan 12, me parece, por disputar. Si hacemos 66, vamos a tener nuestras opciones, yo creo. ¿Da para jugar el playoff o no? Yo te voy a ser muy sincero. Creo que hay que aplaudir al entrenador en todo lo que dice. Yo creo que aquí el Córdoba consolida la categoría, como hemos dicho antes, y el entrenador es muy inteligente y marca un nuevo objetivo, que es ganar todo, ¿vale? Matemáticamente hay posibilidades. Ahora, en el ámbito de las probabilidades, vamos a decir que no es fácil, pero habiendo números por delante, si el Córdoba gana todo y nos marcamos con esa cifra, quién sabe. Luego repasamos la clasificación, pero es verdad que no sé si... No es que el Córdoba haya llegado demasiado tarde, sino que ha perdido demasiadas oportunidades, ¿no? Sobre todo los partidos en casa, ¿no? Sí. Partidos en los que fue superior a rivales de otra entidad, no ganó, y esos son los 4 o 6 puntos que le hacen falta, ¿no? Para tener un objetivo más real. Quedan 12, está 8 de la Almería, que viene de ganar 5-0 al Eldense, por ejemplo. Sí, pero en la línea de lo que tú decías, ¿no? Precisamente cuando el Córdoba resuelve el problema fuera de casa, se le presentan las dificultades como local, ¿no? Al final, el equilibrio en una competición tan larga como esta Hypermotion, el equilibrio, como digo, es determinante, ¿no? Y te pone al final en el sitio que te corresponde. El Córdoba haciendo las cosas muy bien, o en fase la ha hecho muy bien, se ha dejado muchos puntos atrás, ¿no? Afortunadamente podemos decir que a un mes vista ya tiene los deberes hechos, y que vamos a dejar de sufrir como en otras temporadas, ¿no? Con jornadas de transistores
para ver qué pasaba en un sitio o en otro y si dependías de terceros, ¿no? Afortunadamente, como decimos, eso no se da. Y en la línea de lo que dice Iván Ania, yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Ten en cuenta que quedan 12 puntos en juego, que si el Córdoba no se está jugando nada puede afear la temporada, te puedes dejar ir y yo creo que es bueno e inteligente mantener al grupo enchufado en ese objetivo, que como bien decía Víctor, es difícil, pero matemáticamente aún es posible. Esta semana partidos sábado 6:30 en un estadio de los de transistor de toda la vida, el Plantío. Hay gol en el Plantío, eso era uno de los clásicos de la radio, de los que somos ya viejos. 8 puntos por 12, con 12 por disputar. Sábado 6:30 visita al Burgos, un equipo que se ha atascado. Luego repasamos su número en el último mes de competición. El Córdoba está a 8 puntos del corte del playoff de ascenso que marca el Almería. Ayer, bueno, teníamos una sensación ahí a medio camino, porque por un lado, si perdía el Eldense o no ganaba, se certificaba la salvación del Córdoba, pero si se dejaba a punto el Almería, el playoff estaba un poquito más cerca. Al final, bueno, se impuso la lógica con Luis Suárez desatado, camino del Pichichi, ganó 5-0 el conjunto de Rubi al de Oltra, que después de asomar la cabeza parece que va a estar condenado al descenso a segunda división, porque además coincidió con victoria del Zaragoza este fin de semana. En la jornada 38, con un partido en juego, el Castellón Sporting, se han marcado 30 goles en 10 partidos, se han ido desatando los equipos. Repasamos esos resultados: 5 victorias locales, un solo empate, 4 triunfos visitantes. Ahora normalmente se dan poco empate en estas jornadas porque los equipos aprietan mucho, hay partidos locos, como decimos, 30 goles hasta ahora. Además de ese Córdoba 4, Cádiz 2, paradigmático, tuvimos un Huesca 1, Oviedo 2, partido importante en la pelea por el playoff, Eibar 0, Mirandés 1, Málaga 1, Granada 0, Burgos 0, Elche 1, paso de gigante del equipo de Sarabia para ser campeón, Levante 1, Tenerife 1, el antepenúltimo que estuvo a punto de ganar en Valencia, se le escapó en el 95, Racing de Ferrol 1, Zaragoza 2, ese Almería 5, el Dense 0, Cartagena 1, ojo, Racing de Santander 0, el colista y descendidísimo Cartagena, que le hincó el diente al tercer clasificado, y Deportivo de La Coruña 5, con un golazo tremendo de Yeremay, Albacete 1. Así que tenemos muy arriba al Elche, no sé si está de acuerdo, ahora mismo dos equipos de Levante, el Elche con 71 puntos y el Levante con 67, son los principales candidatos al ascenso, no sé si creéis que son los que más lo merecen. Tiene pinta de que sí. Lo que pasa es que yo creo que todavía queda competición, sobre todo para esa zona más apretada ahí arriba, ¿no? Pero bueno, a ver, este fin de semana va a ser crucial para que incluso nosotros ya pensemos si es posible, porque yo creo que si el Córdoba suma victorias, 2 victorias, a tenor de 2 resultados, sobre todo el de la semana siguiente, podemos tener esa esperanza todavía, ¿no? Pero bueno, hay competición, hay campeonato, es verdad que ya hay equipos muy sólidos y tiene toda la pinta, pues, de que esos que están ahí arriba van a consolidarlo. Mira, Elche 71, Levante 67. En playoff, el Racing tiene 66 puntos, Racing de Santander, 65 Oviedo y Mirandés, 62 el Almería. El Córdoba tiene 54. Además, entre medias tiene al Granada con 59 y al Huesca con 58. El Córdoba es noveno, digamos que hay un corte entre los 8 mejores, y el Córdoba es noveno, está a 4 puntos del Huesca, que sería el siguiente equipo que podría alcanzar. Está a 8 del playoff, recordamos que son 8, que en realidad son 9, porque tiene perdido el Golaveras con el Almería, otro factor importante. Ya no tiene opciones de ascenso directo, pero ya está salvado, porque tenemos por debajo con 45 puntos al Zaragoza, y ya en la zona roja con 40 el Eldense, 35 el Tenerife, ya están descendidos el Racing de Ferrol con 26 y el Cartagena con 20. José Antonio, no sé si recuerda al principio de temporada cuando se hablaba de que el Córdoba tenía que ser mejor que 4 equipos. Solo eso. Eran los servicios mínimos, sí, ¿no? Hay que ser o menos malo que otros 4 equipos, ¿no? Y fíjate qué margen tiene ahora mismo, ¿eh? Sí, así. Hubo un discurso que era tan humilde como que hubiera 4 que lo hicieran peor. Este puede ser peor, Sí. Vamos, lo que pasa es que acostumbrado a cotas más bajas, yo creo que empezamos muy pronto a hacer cuentas, ¿no? Sí. casi. Nos gusta mucho hacer cuentas. Sí. Fíjate, ¿no? Estábamos hablando del Elche y cómo empezó, ¿no? Cómo empezó el Elche, porque yo creo que no te voy a decir punto de inflexión porque era todavía muy pronto, pero cuando el Córdoba visita el Martínez Valero le silbaban era la tercera jornada, sí. El juego de
No sé si no había conseguido. Creo que había perdido los dos partidos, pero machacón con su estilo. Sí. Incluso los 20 primeros minutos el Córdoba le plantó cara, daía esos pitos, pero luego verdad que fue una pisonada. Por eso digo que esta competición, hombre, hablar de justicia en fútbol es absurdo, porque no siempre se da, pero vengo a la línea de la temporada que ha hecho el Racing de Santander, por ejemplo, ¿no? Y que ahora se ve fuera de esos puestos de acceso. Perdiendo en Cartagena 1-0, ¿eh? Sí, esos partidos son los que dicen. Pero es que el Levante estuvo a punto de perder con el Tenerife en casa, ¿eh? Sí. Pues esos son los que marcan el que esté finalmente arriba o no. En esos campos que dicen, no, los duelos directos, jugártelas con los de arriba, no. Hay también puntos que son muy importantes en campo que uno a priori piensa que lo tiene hecho. Mira, Víctor, rápidamente vistazo al calendario que le queda al Córdoba. El Córdoba va a jugar en Burgos el sábado día a las 6:30. El otro equipo burgalés, el Mirandés, viene al Arcángel lunes, otro lunes tenemos, lunes 19 a las 8:30. Luego habrá que jugar en Eibar y recibir al Albacete. Y tomando, pues un poco la referencia del Almería, que es el equipo al que más le puede echar el lazo, al Almería le queda jugar en Cádiz, recibir al Racing de Santander, jugar en el campo del Mirandés y acabar con el Tenerife en casa, que probablemente va a estar descendido. Así que, según mis cuentas, que el Córdoba gane los 4, que el Almería pierda los 3 siguientes, si no es complicado. Es muy difícil. Sí, bueno, probablemente, ya te digo que en el ámbito de la probabilidad difícil. Pero si se dan todavía números, hay que ir acotando, ¿no? Pero es verdad que para mí el peor planteamiento lo tiene el propio Almería, ¿eh? O sea, quiero decir, a ver, lo veo fácil, ¿eh? Que se quede en los playoffs, ¿no? Pero se enfrenta a rivales complicados, ¿no? Más allá de que el último partido efectivamente ahí ya puede entregarse a la causa, ganando ese prácticamente ya yo creo que lo tendría resuelto, incluso aún habiendo perdido 3, pero hay que esperar a ver, ¿no? Luego hay que ver también, decías, equipos en competición. Yo al final la tabla clasificatoria o la competición te va marcando un poco lo que ha sido la temporada, ¿no? Pero fíjate la regresión ya del propio Mirandés, ¿no? Que ha sido para mí el equipo de revelación de la temporada, igual que también lo ha sido en negativo otros, como puede ser el propio Cádiz, que yo pensaba que el Cádiz tenía una aspiración mayor, o qué decir un poco de equipos canarios, ¿no? En este caso que tiene toda la pinta negativa, ¿no? Está ahora mismo a 10 puntos de la permanencia. Es casi imposible. El Tenerife lo tiene prácticamente. La última operación la tenía ganando en Valencia, se le escapó en el 95, ahí ya prácticamente recibió la puntilla. Vemos rápidamente el resumen del Burgos para ponernos en situación de lo que le espera al Córdoba este fin de semana. Viene de perder por 0-1 contra el Elche, contra el que apunta a ser el campeón de segunda división esta temporada. Compañeros, recuperamos ese resumen del Burgos. 0-1. Entradas, por cierto, a 25 euros para los aficionados visitantes en el plantillo. Este próximo sábado el equipo de Ramis es 12º con 51 puntos, tiene 3 menos que el Córdoba, por culpa de 4 jornadas sin ganar, 2 empates y 2 derrotas. En los 2 últimos partidos ha perdido por la mínima ante aspirante al ascenso directo. 2-1 ante Mirandés en el derbi burgalés y este 0-1 frente al Elche con el gol de Nico Fernández ya en el 87. ¿Qué os parece? Partido difícil. La verdad que el Burgos tuvo una muy buena racha con Rami y ahora le está costando ganar. Sí, va a ser un partido complicado. Mira qué golazo, ¿eh? No, este no, el gol le viene después de cabeza y lo intenta Nico Fernández, la verdad que... Va a ser un partido complicado, sobre todo porque se da la circunstancia de que el Córdoba, y insisto en todo lo que he dicho previamente, no debe aferrarse a la tranquilidad de haber ya mantenido la categoría, que es un poco lo que yo creo que Iván Ania tiene que trabajar en lo que queda de campaña, ¿no? El hacer que el equipo siga conectado a la competición, que para mí va a ser el primer rival que tiene el Córdoba de aquí al final es el propio Córdoba, y lo digo en el buen sentido de la palabra, con méritos ya. Y luego el Burgos, pues en casa, a ver, un poco también te diría que improbable, irregular durante la campaña y ha tenido momentos mucho más positivos y quizá este pues sea también, ¿no? A ver cómo sea el partido. Con el Cádiz se ha empatado gol a verás, porque el Cádiz ganó por 2-0 en el nuevo Mirandilla, la victoria por 4-2 del Córdoba. Con el Burgos hay que tener en cuenta también que tiene 3 puntos menos que el Córdoba, se empató a 2, pero qué lejos queda ya ese Córdoba-Burgos. De hecho fue el primer partido en casa, a finales de agosto, empatado a un partido condicionado por la roja directa a la Peña, en el que Ander Yoldi salvó un punto ya en el minuto 97. Vamos a contactar con nuestros amigos de Nogomet Comunicación, que nos ofrecen mucho más que marketing digital.
¿Has oído hablar de Nogomed Comunicación? Es el equipo que puede darle a tu negocio el impulso que necesita en el mundo digital. Con su imagen de marca renovada y su nueva ubicación en el número 19 de la calle Cruz Condé, están más cerca que nunca de ti. Desde la creación de páginas web hasta la optimización SEO, pasando por campañas en redes sociales y creación de tiendas online, ofrecen todo lo que tu negocio necesita para destacar en Internet. Y gracias a los fondos Next Generation, tu negocio puede recibir hasta 12.000 euros para impulsar su presencia online. Es la oportunidad que estabas esperando para llevar tu negocio al siguiente nivel. No pierdas más tiempo. Contacta ahora con Nogomed Comunicación. Mucho más que marketing digital. Hay un dato muy curioso, a los que nos gustan los números estábamos muy pendientes. Por primera vez en toda la temporada, el Córdoba tiene un saldo goleador positivo. ¡Aleluya! ¡Por fin! 54 goles a favor, 53 en contra, 50 de ellos los ha encajado Carlos Marí, los otros 3 Ramón Vila, y en el apartado de la portería contraria tenemos a Antonio Casas, que ya ha alcanzado la decena, no marcaba el rambleño desde el 9 de febrero ante el Huesca. Jacobo ya lleva 8, 2 de penalti, también 2 desde los 11 metros, Carracedo que alcanza los 5 goles. Escuchamos a todos ellos hablar en la sala de prensa, Cristian Carracedo, y en zona mixta tenemos declaraciones de Jacobo. No pasó Antonio Casas, pero sí Obolski. Y ahora planteamos ese debate, ¿Casas u Obolski? Sí, bueno, al final creo que es la tónica de toda la temporada. La primera vuelta nos costó y la gente, a lo mejor, la prensa nos decían que nos exponíamos demasiado, pero al final se ha demostrado que siendo valiente ganas mucho más que siendo cobarde. Entonces creo que la idea del míster y el grupo ha creído en ella desde un principio y ahora se están viendo los resultados, sobre todo porque ves a la gente disfrutar y eso es lo más grande que puede haber en un campo de fútbol, porque eso significa que estás haciendo las cosas muy bien. Bueno, hoy la verdad es que el estadio ha sido una maravilla, cómo animaban, cómo coreaban todos nuestros nombres. He escuchado el de varios compañeros y bueno, yo creo que la ciudad está encantada con el equipo. Yo creo que hemos conseguido que la gente esté enchufada y nosotros estamos disfrutando también de ellos. Pues la verdad que es una locura. Yo no estoy acostumbrado a eso y, como digo, siempre quiero devolver el cariño que estoy recibiendo. Bueno, yo me siento cada vez más cómodo, cada vez me encuentro mucho mejor con los compañeros y la verdad que el gol en casa está cada vez más cerca y pues vamos a seguir insistiendo y seguro que llegará. Yo voy a plantear la pregunta directamente, sin trampa ni cartón. José Antonio, ¿tú crees que esa ola prorrusa que hay en el estadio con Obolski, crees que es por mérito de Obolski o por la no renovación de Antonio Casas? No sé si entiende la pregunta. Pues no lo sé, no, hombre, la verdad que últimamente parece que rodea un poco ese tufo, ¿no? Alrededor de Antonio Casas. Es un poco injusto, ¿no? Sin ánimo de personalizar las cosas, lo que sí te quiero decir y destacar deportivamente, el otro día y lo comentaba, creo, en mi opinión, que Obolski le da mucho al Córdoba. En este último partido, en este Córdoba-Cádiz, en la primera parte, Obolski le otorgó, sin quizá ser muy adornarse, si me permite, sí que permitió que el juego del Córdoba se desarrollase en los derroteros que se desarrolló, fijando centrales, estirando las líneas del Cádiz y generando mucho espacio, ¿no? Compararlo con Casas, como te digo, me parece injusto. Aplaudirle a uno para castigar al otro todavía más me parecería incluso triste, pero bueno, esto al final, el fútbol es así, el espectáculo más si cabe, y al final somos un poco presas de lo que hacemos, lo que decimos y de nuestros actos, ¿no? Y yo creo que el cordobesismo está juzgando, no sé si con razón o no, eso ya se verá, el futuro lo dirá, pero quiero sacar también una lanza en favor de Casas. Todo el mundo, algo noble, buscar su mejoría y su crecimiento, pero Casas es un jugador que le ha dado mucho al Córdoba y que espero que le siga dando.
Venía de marcar Obolski en el empate a 1 en el campo del Eldense y vio premiado ese gol con la titularidad en el partido frente al Cádiz. Carracedo fue la otra novedad en el 11 en detrimento de Ander Joldi. Un equipo muy reconocible, ¿eh? Hasta 7 bajas, lo has apuntado tú antes, el valor del bloque, Víctor, porque es que la repasamos. 5 por lesión, Matías Barboza, Dilson, Alberto del Moral, Alex Sala y Carlos Isaac, y 2 por sanción, Maguna Celaya, que había sido expulsado con roja directa, y Rubén Alves, que vio la quinta amarilla por protestar. Todos entendemos que con molestia física fue una manera de cumplir ciclo, así que había solo 16 jugadores disponibles del primer equipo. Bueno, tú fíjate que teniendo solo esa disponibilidad, que el equipo haya conseguido ganar a todo un descendido de primera división, viene a redundar un poco en lo que decíamos al principio, ¿no? Que el equipo está compensado, que la dirección hizo su trabajo en el momento en el que lo tenía que hacer, más allá de que se le podía cuestionar a priori, que esto es muy de Córdoba, ¿no? El cuestionar en el arranque, luego ya cuando va pasando todo, nos vamos dando cuenta de que cuando se actúa de manera profesional, al final el equipo se compensa y que Iván Ania les ha tenido a todos enchufados. Y fíjate, o sea, le hemos ganado al Cádiz, un equipo que ha bajado de primera división, le hemos pegado un baño, con todo el respeto, además un meneo futbolístico en la primera parte. Y hablabas de Obolski y de Casas, y yo aquí, que soy muy cordobés, me gustaría decir que los cordobeses nos tenemos que sentir muy orgullosos de contar con un jugador como Casas, que él tiene derecho, por supuesto, a hacer lo que quiera, ¿no? Efectivamente, él también debe reconocer todo lo que Córdoba le ha aportado a él, ¿no? Que al final él se ha hecho futbolista porque está en Córdoba y porque ha jugado en el Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Más allá de todo eso, para mí la rivalidad de delanteros es buena en un equipo, ¿no? Yo creo que esto además Iván Ania ha sabido canalizarlo, porque Obolski ha aguantado mucho. Y quiero decir aguantado, ha sabido aguantar, ha tenido esa capacidad. Y coincido perfectamente en que Obolski es un jugador que aporta muchísimo ahora al Córdoba. Ya no solo la capacidad que tenga arriba de fijar centrales, sino también la movilidad, incluso también la propia recuperación del balón con esa línea de presión que él también marca, ¿no? He caracterizado algunas acciones defensivas, incluso del propio delantero en el partido ante el Cádiz. Yo creo que ambos delanteros son buenos para el Córdoba. Ojalá que pudiéramos tener a más cordobeses en el Córdoba, incluso como delanteros. De no ser así, pues lo mejor para el futuro de Casas, que yo le decía tú conoces bien a José Correa, un buen amigo, le digo, si marca 10 goles en segunda división se gana la vida como futbolista, ¿no? Pues ya lleva 10. Es verdad que ha tenido una sequía goleadora importante, pero no es fácil tampoco el papel que ha tenido el delantero, ¿no? Jugar siempre de espaldas ante equipos que ya el equipo de Iván Ania ha sido un equipo muy bien definido desde el principio de la temporada, y el equipo que lo defiende sabía cómo defenderlo, ¿no? Y tener a un delantero como Casas no debe ser fácil. Digo, para ejercer como goleador. Aún así, lleva 10 goles. O sea, yo creo que todo es positivo, ¿no? Y sí que le pediría a la afición, aunque creo que no hace falta ni pedirlo, ¿no? Pero ese respeto que siempre se tiene con cualquier jugador, ¿no? Incluso con jugadores de fuera que han jugado aquí, que se tenga con Casas hasta el final y por siempre, porque él siempre va a formar parte de ese equipo que subió a segunda división, que nos devolvió al fútbol profesional, y creo que merece todo el respeto. Hay 7 jugadores del Córdoba que están apercibidos, 7 jugadores tiene el Córdoba apercibido de sanción, se han ido cargando, una plantilla corta. En principio, para esta semana vamos a recuperar a Maguna Celaya y a Rubén Alves, pendiente de su tema físico. También, por cierto, a César Negredo, el segundo entrenador, ha estado de baja los 2 últimos partidos por su expulsión por roja directa contra el Oviedo. Están apercibidos Ander Joldi, Carlos Marín, Albarrán, Marvel, Maguna Celaya y Jacobo, el último, Xavi Sintes, que vio la única amarilla del Córdoba en el partido contra el Cádiz. Un choque en el que, ante la escasa disponibilidad de efectivo del primer equipo, 16 como hemos comentado, el banquillo estuvo plagado de chavales. De hecho, se estrenaron en una convocatoria Pablo Muñoz y Víctor Blanco, y entraron en los últimos minutos Adrián Vázquez, lateral derecho, y Engi, un centrocampista de origen malí de 20 años, al que escuchamos en sus primeras palabras con el primer equipo. Me siento muy orgulloso, muy contento, ya que son muchos años de trabajo y hoy se ha visto recompensado en el debut aquí en segunda división con el Córdoba. Sí, he tenido la suerte de entrar al campo con Adrián Vázquez, que él ya había debutado, pero es un grandísimo jugador y he tenido la suerte de jugar con él como los otros fines de semana. Bien, la verdad que me he visto con energía, he hecho lo que me ha pedido el entrenador, que es cortar y darlo todo, y bueno, muchas gracias.
El saludo de Antonio Fernández Monterrubio. ¿Qué referencia tienes de este chico de Engie? Bueno, también de Adrián Vázquez, ya lo hemos visto un poquito más, lateral derecho. E incluso Pablo Muñoz y Víctor Blanco, que estuvieron en el banquillo. Bueno, con el B también salvado, con Gaspar Gálvez, por cierto, renovado una temporada más, hasta 2026. ¿Qué referencia aprovecho para felicitar a alguno de Gaspar. ¿Qué referencia tienes de estos chicos? Bueno, pues ¿cómo se nombra? Engie, porque cuando faltan vocales, ¿verdad? Son además, NTJ seguidos son tres consonantes complicadas. Engie. Pues nada, yo a este chico, fíjate, creo que le auguro un buen futuro, porque juega en una posición en la que quizás se va a beneficiar por su perfil, ya no solo técnico, sino físico también, y creo que el chaval, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ahí en la rueda de prensa, es todo ilusión, o sea, no me cabe duda de que va a poner todo por triunfar, y ahí es donde te digo, ya a esta altura de la temporada, hombre, era un premio también, ¿no? El banquillo estaba plagado de chicos del B, esa valentía que también es justo reconocer a Iván Ania en todos los aspectos, pues no le tiembla el pulso y hace debutar a este tipo de jugadores que en su trayectoria deportiva, pues tener ese ya no marchamos de haber debutado en segunda división también les da valor, ¿no? Así que bueno, pues nada, tanto a Adrián como a Engie, desearle el mejor de los futuros, y si es aquí, pues tanto mejor. Esperemos poder pronunciarlo muchas veces más. La verdad que el chaval irradiaba ilusión en esas declaraciones. Un chico malí, cuya nacionalidad es española, porque él nació en, no sé si nació en Burgos, ¿no? De origen malí. Sí, de eso es evidente. Evidentemente, la verdad que origen castellano de la Castilla profunda no tiene. Vamos a plantear, mi amigo Víctor Molino, estas dos entradas para Cines Action para el más rápido en Twitter con el hashtag Zona Deporte en responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántos goles lleva Jacobo González? Es fácil, ¿no? Con el Córdoba esta temporada. Con el Córdoba, obviamente. Con el Córdoba esta temporada. Un pequeño, lo hemos comentado antes. Una pequeña pista, 2 han sido de penalti, o bueno, una pista, un apunte, y el que lo diga, la cantidad de goles que Jacobo González lleva con la camiseta del Córdoba y las correspondientes volteretas se lleva estas 2 entradas para Cines Action para ver la película que quieran, ya saben, en Twitter, en Llámalo X, con el hashtag Zona Deporte, la respuesta, y el más rápido se lleva estas 2 entradas. Lo anunciamos como siempre en nuestra cuenta de PTV-Córdoba. Vamos a acabar con 3 nombres propios, hablando ya de presente y sobre todo de futuro. ¿Qué os parece? Mañana va a comparecer en rueda de prensa este hombre, Carlos Marín, que ha renovado hasta 2028. El Córdoba se asegura la continuidad de su capitán, de su portero, de su baluarte, además en plena madurez futbolística. El almeriense tiene 28 años, llegó en 2021, un datito os dejo por aquí, ha dejado la puerta a cero en 49 de sus 136 partidos como cordobesista. Yo creo que Carlos Marín es uno de los mejores porteros de la historia del Córdoba. Y lo digo así de claro, porque es un jugador que como portero es bueno, pero aparte también es bueno como jugador, ¿no? Y creo que le ha dado la soltura al propio Córdoba en ocasiones, en el fútbol moderno que hoy en día se lleva, pudiendo sacar incluso al propio portero fuera de su área. Es que crea superioridad numérica. Me recuerda mucho lo hacen mucho varios equipos de fútbol sala, de jugar con 5 cuando el portero cruza la raya, y es que prácticamente se planta en el centro del campo, Carlos Marín. Ha jugado a veces dentro del círculo central, Carlos Marín, abriendo juego. Y bueno, incluso lástima los penaltis que ha parado esta temporada, que han acabado en gol con los rechaces, pero es un porterazo y es una gran noticia. Pues nos quedamos con la renovación de Carlos Marín, que tiene ya el contrato más largo de la plantilla del Córdoba hasta 2028, igual que Carracedo, llegó del Betis Deportivo. Ahora le voy a plantear a José Antonio Saucedo el nombre de Adrián Fuentes, que parece que puede ser fichaje ya cerrado por el Córdoba para la próxima temporada, falta de la oficialidad. Aquí tenemos algunos de los goles que dejó con el Córdoba. Está en el Tarazona, lleva 16 goles esta temporada en el Córdoba. En temporada y media marcó 15 goles y dio 6 asistencias en 55 partidos. Se fue al Castellón con desavenencias con Germán Crespo. Aquí tenemos este golazo en Ceuta y ahora parece que ha dado ese paso, esa progresión goleadora. ¿Qué te parecería su regreso? Bueno, hablando del Adrián Fuentes que se marcha de Córdoba, era uno de los jugadores más destacados, ¿no? de la faceta ofensiva. También es cierto y es justo reconocer que era otra categoría, ¿vale? Pero en todo este proceso el futbolista también necesita madurar. No sé cómo se puede adaptar a la segunda división del fútbol profesional, pero sí es un perfil de futbolista muy interesante, que si esa madurez
no solo biológica, sino también futbolística, de estos 2-3 últimos años le han hecho crecer, como en cuanto a números goleadores, así parece en Tarazona, podría ser un jugador interesante para ver en el Córdoba. A Fuente lo conocemos y a Dallison de Almeida no tanto, pero es verdad que, bueno, pues a todos nos entró por el ojo los goles que marcó en la Copa del Rey esta temporada con el Pontevedra de Segunda Federación, que ya ha conseguido el ascenso a Primera Federación. Parece que también está palabrado este hombre. Dallison de Almeida, atacante hispano-brasileño de 25 años, ha marcado 11 goles en Segunda Federación y estos 2 goles en la Copa del Rey al Villarreal y al Mallorca. Se formó en la cantera del Valladolid, también ha jugado en el Escobedo y en el Rayo Cantabria. Jugador desconocido con 25 años, futbolista interesante desde luego, porque este es un golazo, pero este ni te cuento. Sí, bueno, yo lo que creo que empieza el Córdoba a trabajar, y me parece bien, en la parcela que más necesidades podríamos decir que se plantea, ¿no? Si se quiere tener en cuenta que se va a aspirar a algo más. Digo ya de cara a la próxima temporada, ¿no? Y obviamente hacerlo con gente que tiene gol, pues es más fácil, ¿no? Otra cosa es que sean perfiles, ¿no? Porque es verdad que aquí la experiencia con brasileños no siempre ha sido positiva, o no del todo que yo recuerde, pero la verdad es que el jugador tiene buena pinta. Me consta también que Adri Fuentes es un hombre muy seguido desde hace tiempo, no salió bien del Córdoba y es importante que refresquemos por qué no salió o cómo salió de aquí y ese bagaje, ¿no? Y yo es verdad que también, por lo que decías de la maduración, creo que el chaval tiene otro perfil a día de hoy futbolísticamente y me parecen dos fichajes, presuntamente, vamos a decir así, bastante interesantes, cosa que deja entrever un poco por dónde van a ir los tiros de lo que quiere ir reforzando el Córdoba, ¿no? Que es esa faceta ofensiva y a ver qué también ocurre en la parte defensiva, ¿no? Sí, me momento en el aire, por ejemplo, también un perfil parecido, podemos decir, al de Adilson, que está lesionado de larga duración, que está en stand-by esa renovación, hasta el 30 de junio tiene contrato, como Casas y como Carlos Isaac. Así que bueno, movimientos ya los que tiene el Córdoba con estos 2 presumibles fichajes para la próxima temporada, 2 jugadores para el frente de ataque y luego en el área propia, en la portería, la continuidad garantizada de Carlos Marín hasta 2028. Muchas gracias, señor José Antonio Saucedo. A ti siempre. Muchas gracias, señor Víctor Molino. Gracias, Raúl. Hacemos un paréntesis, pero no terminamos todavía, porque a la vuelta hablamos de la salvación del Córdoba femenino con Sergio Guillén y con Carmen Ligero, Carmela, jugadora del Córdoba femenino. También repasamos el resumen completo del partido del Córdoba Futsal, que al igual que el Córdoba, ya tiene apalabrada la continuidad en la categoría. Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Iniciamos nuestro último bloque de este Zona Deporte, de este 5 de mayo, y vamos a seguir hablando en clave blanquiverde, con fútbol y fútbol sala. Por un lado, vamos a celebrar la permanencia del Córdoba femenino en la Segunda Federación, ha competido en el Grupo 2, y también tenemos que festejar la salvación del Córdoba Futsal, que va a continuar por 7ª temporada consecutiva en la élite del fútbol sala nacional, que se dice pronto. Voy a saludar ya a mis 2 protagonistas de este bloque. Tengo aquí a Sergio Guillén, entrenador del Córdoba femenino. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Hay que celebrar la permanencia. No sé si teníais claro que era el objetivo. Si en algún momento la viste torcerse, pero ha sobrado un partido para conseguirlo. Sí, claro, hay que conseguirlo lo primero, que es lo que teníamos en mente, y una vez que hemos conseguido, pues disfrutarla y era el objetivo, claramente. Le pedí a Sergio que me trajera también a una jugadora para este programa hoy, me decía Carmen Ligero. No lo tenía yo muy claro porque a los que sigan el Córdoba femenino, pues si le ponen cara quizá, si le hablo de Carmela, el dorsal 19, ¿verdad? Del Córdoba femenino. ¿Qué tal, Carmen? Carmela, bienvenida a Zona Deporte. Enhorabuena por esa actriz que significó la permanencia en el partido frente al Valencia. Luego hacemos un balance más extensivo, pero cuéntanos un poquito, una pincelada, lo que ha sido para ti esta campaña en el Córdoba femenino. Pues este año la verdad que ha sido muy especial porque el año pasado también estuve en el Córdoba, pero no tenía tantos minutos, y este año he conseguido pues desarrollar mi juego y sobre todo tener menos miedo a jugar a lo que yo sé, que a regatear y a la velocidad, y la verdad que muy contento este año. Será culpa del entrenador, supongo, en las medidas. En parte. Culpa, responsabilidad de Sergio Guillén. Luego charlamos con ellos dos sobre la permanencia del Córdoba femenino. También veremos, por cierto, a las chicas del Senior B, que fueron homenajeadas en el encuentro contra el Cádiz en el Arcángel, en esa victoria por 4-2.
antes del partido se homenajeó a las chicas de Alfonso. Vamos ya a ver el resumen completo del partido del Córdoba Futsal, el partido que no significó la permanencia, pero sí la dejó a punto de caramelo. Este empate a 2 en el Palacio de los Deportes de Murcia frente al Pozo. Le han sobrado 2 partidos al Córdoba Patrimonio de la Humanidad para salvarse. Con este empate lo dejaba muy cerquita y ayer perdía por 4-1, un partido, bueno, un resultado que cabía esperar, la derrota del Noia Portus Apostoli en el Palau Blaugrana, así que con esta combinación de resultados el Córdoba Patrimonio de la Humanidad certifica la permanencia con 2 jornadas de antelación, así que le queda, bueno, pelear, soñar con el playoff, aunque desde luego lo tiene muy difícil, porque está a 5 puntos del playoff cuando solo quedan 6 en juego. Le quedan 2 partidos al Córdoba, que encajaba, por cierto, este primer gol, obra de Felipe Valerio. En el primer minuto del partido lo encajaba Fabio Alvirá, el derechazo a la escuadra de Valerio para anotar el primero. Incluso hemos visto ese lanzamiento al larguero en la jugada anterior. El Córdoba, comentaba Emma Santoro, que había salido un tanto disperso, falto de concentración en el partido en Murcia ante un equipo de un viejo conocido, Josan González, el técnico de Puente Genil, que después de su etapa en Tailandia, en una escuela de formación, aceptó la llamada sobre la marcha del Pozo Murcia para intentar meterlo en el playoff por el título. De hecho, le está costando, no las tiene todas consigo el Pozo, que va a tener que amarrar ese objetivo mínimo, el de pelear en el playoff en las 2 últimas jornadas. Aquí el Córdoba lo intentaba, esta asistencia de Felipe Echavarría para Arnaldo Báez, la pelota que no entraba. De hecho, el Córdoba no iba a ser capaz de marcar en un descanso, en un primer tiempo en el que al descanso se llegaba con una derrota mínima por 1-0. Reconocía a Santoro en las declaraciones post partido sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Murcia que seguramente la derrota podía haber sido más abultada. Pero el Córdoba llegó vivo, ha llegado en buena forma a este tramo final y eso le ha permitido, como decimos, cerrar la permanencia con 2 jornadas de antelación y de hecho le plantó cara al Murcia hasta empatar con un gol en propia puerta de Ricardo Mayor en el minuto 30 de juego. Ahora lo veremos, se empujna con Mareco, el propio internacional paraguayo hacía en propia puerta el 2-1 en el 37 y ya a falta de solo 3 minutos, Titi del Rey, el argentino, marcaba para establecer el 2-2 definitivo en este campazo, en esta gran cancha que es el Palacio de los Deportes de Murcia. Aquí lo intentaba el Córdoba, el lanzamiento de Yuk. Por ejemplo, le recordamos que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad va a poder despedirse de su afición ya con los deberes hechos este próximo sábado a las 7 de la tarde. Partidazo en Vistalegre. Viene el tercer clasificado, medalla de bronce en la Liga de Campeones, el Jimbi Cartagena, que por supuesto va a volver a pelear por la Liga. Este era el gol del Córdoba, el 1-1. El Jimbi Cartagena viene este sábado a las 7 de la tarde, tercero en la Liga de Campeones, que por cierto ha vuelto a levantar un cordobés, Carlos Barrón, el portero del Palma Futsal, que se ha proclamado campeón de Europa por tercer año consecutivo. Increíble la gesta del equipo balear, que ya no estamos hablando solo del Inter, del Barça, del Pozo, que años atrás estaban ahí, es que el Palma Futsal, un nuevo rico, lleva 3 años consecutivos ganando la Copa de Europa, que se dice pronto. El Córdoba va a recibir al Jimbi Cartagena el sábado a las 7 de la tarde, cerrará el campeonato en el Palau Blaugrana contra el Barça, el sábado 24 a las 8 es el horario unificado de esa última jornada. En la 6ª temporada consecutiva del Córdoba en primera, van a ser 7, La mayoría con Josan González, el ahora técnico del Pozo Murcia, y esta con Emma Santoro, que era su segundo. El equipo sufrió hasta que enganchó esa gran racha de 4 victorias consecutivas con las que ha enderezado el rumbo. De hecho, en este tramo final el Córdoba se ha permitido incluso el sueño de aspirar al playoff. Es verdad que lo tiene como el primer equipo de fútbol, pues muy complicado, porque son 5 puntos de déficit con Osasuna Manashota concretamente, a falta de solo 6 por disputar. Y es que además el Córdoba tiene que jugar contra el Jimbi Cartagena y contra el Barça, que son 2 de los favoritos al título. Aquí veamos cómo el Córdoba le plantaba cara al Pozo. Este lanzamiento, por ejemplo, del ucraniano Mikitiuk se topaba con la respuesta del portero, y aquí el gol, desafortunado la acción de Mareco intentando cortar un pase, el 3 del Córdoba, que se introducía la pelota en su propia portería. Lástima, porque ya quedaba muy poquito, apenas 3 minutos, y el Córdoba se veía por detrás de un conjunto, el Pozo, que, recordamos, estaba y está jugándose el acceso al playoff. Está en el alambre, un equipo que siempre aspira al título cada año y que se topó con esta respuesta del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el pase de Gui Santos, de brasileño a argentino para Titi del Rey, que marcaba el 2-2 definitivo. Punto de mérito, punto de prestigio del Córdoba en esta recta final en Murcia, una cancha
donde pocos equipos son capaces de ganar ni siquiera de puntuar. El partido estuvo vivo hasta el final, tenemos esta ocasión también clara de Ricardo Mayor, el ex blanquiverde, se arrojaba a Arnaldo Báez para evitar la acción, también bajo los palos Pablo del Moral, que está de vuelta al igual que Fabio, y el Córdoba resistiendo el empuje de un Pozo que no fue capaz de quedarse con los 3 puntos. El Córdoba dio por bueno ese punto que, como decimos, combinado con la derrota del Noia Portus Apóstoli ante el Barça, hacen que el Córdoba siga en la primera división de fútbol sala durante 7 años, que se dice pronto. Es un 10º con 33 puntos, el equipo de Santoro está a 5 del playoff, lo marca Xota. El Burela, que tiene 27, y el Noia Portus Apóstoli con 25, uno de los dos, todo apunta que será el que acompañe al Guanapisa a la 10 a segunda división, categoría de la que, por cierto, escapa el Betis, que sube a primera. Así que el año que viene tendremos ese bonito derbi entre el Córdoba y el Betis. Hemos hablado de fútbol sala y tenemos que hablar del Córdoba femenino, de esa salvación que antes le dábamos una primera pincelada, una salvación, Sergio, que me apuntabas que era el objetivo mínimo, no sé, con los cimientos que había esta temporada, con un proyecto de perfil bajo, viendo el nivel de los participantes que había, si era un objetivo que tú veías como real, si era complicado, si la temporada se ha desarrollado un poco como tú esperabas. Sí, bueno, el objetivo claramente era mantenerse en la categoría. La suerte que teníamos nosotros, el cuerpo técnico, es que veníamos del B y sabíamos los tipos de jugadoras que había y las canteranas que había. Es verdad que empezamos un poco más tarde por el ascenso también del Córdoba masculino y empezó todo a rodar un poquito más tarde, pero en el momento que nos pusimos mano a la obra teníamos clara que la salvación era real. Sabíamos de la plantilla que teníamos y siempre hemos confiado primero en la plantilla y en las jugadoras que teníamos y luego en el trabajo que íbamos a realizar nosotros. Yo creo que siempre le hemos transmitido tranquilidad a ella en ese sentido, estábamos convencidos y al final lo hemos conseguido y creo que incluso tarde, ¿no? Porque tuvimos 2 derrotas consecutivas que creo que no nos merecimos y podíamos haber conseguido la permanencia antes. Esta semana habéis cerrado la liga, bueno, a lo grande, con una remontada, es verdad que era en el campo del colista, en la orientación marítima, pero con tanto viaje a Canarias, esa remontada por 1-2, el gol posterior de Yanire, supongo que sabe muy bien, ¿no? Para poner el broche al curso, ¿no? Sí, además lo hablaba con ella en el vestuario, teníamos la sensación de que si nos llevábamos el partido podíamos acabar décimas, no es lo mismo acabar décimas que acabar en la posición que estábamos, era un objetivo y lo conseguimos y la verdad que muy contentos por cómo se ha conseguido. Cuéntanos, Carmen, cómo son esos viajes demasiado a Canarias, los rivales canarios en este grupo 2 que había en Segunda Federación. Una auténtica odisea. ¿Da tiempo a qué? ¿A jugar al parchís, a las cartas, a charlar? A veces no da tiempo a nada. A veces llegamos, cenamos, a dormir y a jugar. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo el poder ir a jugar a otro lado y poder ir a visitar otra isla, que yo personalmente nunca había ido. La verdad es que muy bonita todas las islas. Nos lo hemos pasado muy bien este último viaje, sí que es verdad que lo hemos disfrutado mucho como equipo y se disfruta ir. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el vestuario que habéis tenido esta temporada? Porque yo entiendo que tú eras más jovencita, ¿no? Dentro de un proyecto, que también es un proyecto bastante joven en general. Pues muy bien, la verdad es que lo hablábamos de hecho en el viaje, que este año hemos estado muy a gusto todas. Hemos hecho, yo creo que una familia, hemos hecho un buen equipo, sobre todo porque ya no es tanta la diferencia de edad que hay entre las jugadoras. Sí que es verdad que yo noto que entre las más mayores y las más pequeñas sí que se ha creado una conexión, como que ellas nos enseñan muchas cosas de madurez y sobre todo dentro del campo, y nosotras pues a ellas también le enseñamos un poco a disfrutar y a pasárnoslo bien y a reírnos, porque sí que es verdad que hay momentos en los que hay que estar serio, pero también hay otros momentos en los que toca disfrutar del momento. Cuéntanos, Sergio, ¿hasta qué punto es importante un vestuario sano para conseguir el objetivo? Bueno, yo creo que es todo, ¿no? Porque el vestuario, de hecho la unión que han tenido ellas, yo creo que ha sido el fruto de todo, ¿no? Porque uno puede intentar trabajar bien o trabajar bien, pero si ellas luego son las que juegan, ¿sabes? Eso está claro. Y yo creo que en los momentos malos, porque también hemos pasado durante la temporada, yo creo que la fuerza que hemos tenido en la unión del vestuario junto al cuerpo técnico ha sido clave. ¿Qué progresión has notado tú en el grupo que te encontraste a principio de temporada, que has tenido que ir modelando hasta sellar el objetivo en este partido contra el Valencia? Bueno, yo creo que la progresión ha sido bastante de las primeras semanas, aunque el primero creo que lo perdimos y el segundo también, luego empezamos a remontar, pero jugadoras individualmente hemos mejorado mucho a las jugadoras y eso colectivamente luego se nota, ¿no? De hecho, hablaba que habíamos tenido hasta 6 lesionadas del primer equipo y han debutado creo que ha sido unas 8 o 10 canteranas.
Entonces, claro, el poder trabajar con ella, que ya veníamos trabajando anteriormente, conocer a la plantilla y ya llevamos años trabajando con ella, eso al final da sus frutos y creo que se ha demostrado, ¿no? En una de las plantillas quizás la más joven de la categoría. Puede tener una media de edad de 18 años y pico prácticamente. Y en tu carrera como técnico, incipiente, es muy difícil el manejo de vestuarios de chicos, de chicas. No sé si esta ha sido para ti ahora mismo tu tope como entrenador en una segunda federación, una categoría nacional, aunque sea categoría femenina. Sí, bueno, luego el primer año, porque claro, subí el año pasado los últimos 5 partidos, pero prácticamente no te daba tiempo nada. Sí, es verdad que es duro llevar el vestuario, pero luego a la vez es muy satisfactorio, sí, porque nos llevamos tan bien que al final te lo hacen fácil, aunque a veces, como en todas las familias, cuesta. Pero bueno, creo que lo hemos llevado bastante bien y hemos solventado todos los problemas que podían surgir. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo ha sido esa convivencia en el vestuario? No sé si más que compañeras tienes amigas, si hacéis vida más allá del campo, supongo que sí. Sí, sí que es verdad que yo este año, al tener más jugadoras de mi edad y que hemos coincidido más en los años, hemos formado un grupo muy bonito que nos llaman el Chiquipar en el equipo y la verdad es que muy contenta porque ha sido personas que sí que es verdad que con algunas llevaba jugando más tiempo en el cadete del Córdoba y todo, pero este año ha sido cuando más las he podido conocer y cuando hemos formado un grupo muy bonito que de vez en cuando, como tú has dicho, quedamos fuera del vestuario y lo disfrutamos mucho. ¿Cómo es el día a día de Carmela con el margen del fútbol? Si tienes tiempo, margen para el estudio, para que te preparas para el futuro. La verdad es que ahora mismo estoy cursando primero bachillerato y yo la verdad es que sí que es verdad que al principio de temporada me agobiaba un poco más con el hecho de los días que vamos a entrenar, el poco tiempo que tenía, pero he aprendido como a dejar cada cosa para su tiempo y también nada más llego de mi casa y del instituto, nada más termino de comer, me pongo a estudiar y todos los momentos que tengo para seguir con mis estudios o para seguir con el inglés, que también me lo estoy sacando ahora, pues lo aprovecho mucho. También el apoyo de mi familia es muy importante. A mí me gustaría saber, vosotros en el fin de semana, o tú particularmente, ¿se ve mucho fútbol y se ve mucho fútbol femenino? ¿Entiendes? Porque el fútbol femenino es un poco más clandestino, ¿no? Está más, sí. Lo emiten en DAZN, si no me equivoco. Luego el partido de la selección, Teleporte, ha venido por aquí la selección. En el fin de semana tú sacas tiempo, aparte de los partidos, sacas tiempo para ver fútbol. ¿Qué tipo de fútbol ves? ¿Te gusta ver más el masculino, el femenino? Cuéntanos un poco. Pues mira, en mi casa sí que es verdad que se ve mucho fútbol. Mi madre ya está harta y dice que ya lo quiere quitar. Pero sí que es verdad que a mi padre y a mí nos gusta mucho, siempre que podemos. Vemos yo soy el Barça, entonces mi padre es del Madrid, entonces siempre ahí tenemos un partido que ves cada uno. Pero también el fútbol femenino lo vemos también mucho porque, como tú has comentado, tenemos DAZN y siempre que podemos y aprovechamos también para ver jugadoras que conocemos, pues lo vemos y lo disfrutamos mucho. O sea, tiene que ser una pasada. Y tú, en tu caso, Sergio, eres de... La verdad que al final quita mucho tiempo, ya no solo los viajes, no los partidos, la preparación. ¿Te quedan ganas de ver fútbol y por dónde va tu agenda un poco en la semana? En el fin de semana? Bueno, la verdad que es bastante apretada, ¿no? Porque aparte de ver fútbol de nuestra categoría, también el grupo y el otro grupo, medio el norte y el sur, por posibles fichas, conocer jugadoras, aparte de hacer análisis también de nuestras jugadoras, de los equipos contrarios, y al final estás todo el día viendo fútbol, incluso los viajes, me pongo allí el portátil y empiezo a ver fútbol. Al final, bueno... Perdona, ¿ese balón dónde está? Que me has comentado, Carmela, que ese balón lo tiene a buen recaudo en casa. Claro, está en mi casa. Ahí lo tengo guardado. Yo creo porque Pepillo no se enteró de que te estaba llevando el balón, si no, no te deja, ¿eh? No, a mí cuando me dijeron que... Me dijo Sergio de broma, ahora te lleva el balón. Yo me creía que era mentira porque, vamos, de ahí no sale nada de material. Y luego ya las compañeras me lo firmaron allí en el vestuario y lo tengo ahí en mi casa, guardado. Oye, que no es un hat-trick cualquiera, en el partido que significa la permanencia, la verdad que... Y en 10 minutos, creo que fue, ¿no? Prácticamente el hat-trick. Cuéntanos esa experiencia, la verdad que es muy bonita. Pues mira, el primer gol fue el típico gol que hago yo a pierna cambiada, que me meto para adentro. Y la verdad que fue un momento preciso que acabamos de llegar del descanso y decíamos, ahora no nos podemos venir abajo, porque sí que es verdad que al arrancar la segunda parte nos cuesta un poco más seguir el ritmo del partido, pero llegamos y metí ese gol a pase de una compañera, a pase largo, que fue un golazo, y ya los otros dos no sé cómo vinieron seguidos, y ya es que en el tercero ya ni me lo creía yo. Sí, ahí está, de hecho ahora lo vemos, creo, la celebración también creo que del último gol ya, sí. que en el resumen ya luego había muchas llegadas ya con un Valencia B desfondado
y celebrando, ¿no? Una maravilla. Perdona, Sergio, que te cortaba antes, cuéntame un poco eso, la agenda, ¿no? Que te da para poco. Sí, bueno, un poco apretada porque al final estamos todo el rato viendo partidos, tanto del equipo que te va a enfrentar, como haciendo análisis de tu propio equipo, incluso conociendo jugadoras del otro grupo, siempre estando ahí un poco activo y a tope viendo futbolistas. Trabajáis a corto, medio, largo plazo en el proyecto del Córdoba, afianzándose con un primer equipo femenino en segunda federación, con un filial en tercera. Para el año que viene se prevé dar un paso más, afianzarse en la categoría. Bueno, estamos a expensas de que nos llame el club y hablar con ellos, pero como bien has dicho, creo que el ascenso del Senior B es uno de los logros más importantes. Tenemos esa espinita clavada porque nosotros nos hemos tirado 2 años y medio allí también trabajando antes de subir al primer equipo. Y creo que es clave porque al final, si quieres contar con gente de cantera, no es lo mismo que una futbolista salga de cadete andaluza o de la local que estábamos a competir en segunda red. O sea, ese paso de nacional era súper importante. Y a veces, bueno, hemos tenido que gestionar también que futbolistas a lo mejor canteranas que con menos minutos, bajarlas también al cadete andaluza o al Senior B, y así hemos ido y la verdad que creo que ha salido bastante bien. O sea, y el objetivo del B era subir y lo hemos cumplido y creo que ha sido una temporada exitosa para el Córdoba femenino. ¿Hay infraestructura y cantera para mantener un equipo en la segunda categoría nacional, otro en la tercera, en este caso con el ascenso del filial, con chicas tan jóvenes? Pues creo que sí, porque si vas también las categorías inferiores vienen fuertes, cada vez están jugando, cada vez hay más jugadoras jugando desde chiquitillas y bueno, hemos hecho ya captaciones y en ello estamos, en intentar firmar las mejores jugadoras para seguir creciendo. Al final, pero es verdad que el techo del Córdoba, también con las limitaciones presupuestarias, tú eres consciente, ¿no, Sergio?, de que no puede ir mucho más allá prácticamente de donde está, y no sé si quieres, para dar un paso, para poder pelear un hipotético ascenso la temporada que viene, hace falta muchos medios, ¿no? Porque al final el talento lo marca un poco también el dinero, ¿no? La capacidad para atraer a esas jugadoras, ¿no? Hombre, está claro que hay equipos muy poderosos como el Fundación Tenerife que ha subido este año que no te puedes comparar con ellos. A priori, ¿vale? Luego, yo soy muy partidario de trabajar con la cantera. Date cuenta, como hemos dicho, hay futbolistas de 15 o 16 años que estamos muy contentos y hemos trabajado y tienen margen de mejora, cosa que otras futbolistas ya con 20 y tantos años, 30 años, no lo tienen tanto. De hecho, por ponerte un ejemplo, equipos allí en Fundación Tenerife hemos empatado 1-1, en el Elche, allí en el Martín Valero nos empataron en el 87, o sea que se puede competir con esos equipos. Es complicado, pero vuelvo a repetir, tenemos mucha margen de mejora y en ello estamos en intentar mejorar y siempre avanzando, claramente. Habla de la cantera, el míster, tú que vienes de ahí abajo, ¿qué tal el trato con la jornada que tenéis de chicas y las que vienen de abajo? ¿Veis que realmente aprietan, cómo se integran en los entrenamientos? Sí, la verdad es que este año han subido muchas jugadoras, sobre todo del cadete y del Senior B que han estado entrenando con nosotras, y yo noto a la cantera muy bien, la verdad. Está el cadete ahí, tiene un buen equipo, luego las más chicas también, que eso, yo he ido a ver algunos partidos y de verdad que hay algunas nenas que son impresionantes, y yo creo que eso también es muy importante a la hora de ver el cara a futuro al equipo, y cada vez vemos más jugadoras pequeñas que están subiendo a equipos más grandes, y yo creo que también eso es muy importante para el prestigio y para la calidad del club. Es muy lejos, Carmela, en tu propio caso, o chicas de tu entorno en el Córdoba, o de las pequeñas que vienen, otro caso como Wifi, que es un poco el ejemplo de canterana del Córdoba, que ha salido de Córdoba, que ha salido fuera, ha sido internacional. ¿Es eso muy difícil? ¿Lo ves muy lejos? Pues no sé, yo ahora mismo no lo veo muy lejos porque veo a mis compañeras y sé lo que tenemos. Y, por ejemplo, mis compañeras Mar, que también ha estado en una selección española, que está en una andaluza, para mí, o Carla o Fátima, para mí son jugadoras increíbles que tienen una calidad, que derrochan calidad, y para mí no es tan complicado porque yo sé si ellas trabajan y lo están haciendo ahora en el equipo, que van a llegar muy lejos. Pues hay que llegar lejos, como el Córdoba femenino y como el Córdoba femenino B. Tenemos, compañeros, imágenes también de la celebración en el Arcángel, que bueno, Sergio, ¿jugar en el Arcángel para cuándo? Yo recuerdo en su momento que cubrimos un partido del Córdoba contra el Atlético de Madrid B, prácticamente, que vino hace algunos años, y la verdad que fue una pasada, ¿no? Para las chicas verse en ese escenario, al menos, fíjense, el premio, ¿no? De dar el salto a tercera y de verse ahí, bueno, en derbi andaluz, que había un ambientazo en el Arcángel y pudieron disfrutar del título ahí. Claro, para nosotros sería un sueño, hombre, y sobre todo para estas jugadoras tan jóvenes, ¿no? Esperamos que algún día podamos disputar algún partido ahí también. Cuéntanos, ahí como ve la chica, no sé si había hablado con alguna de ellas, os transmitieron la emoción, Alfonso Hidalgo, el hecho de estar ahí en el Arcángel celebrándolo. Claro, porque, bueno, al final un reconocimiento para todas ellas, pero
pero en verdad para todo el fútbol femenino cordobés, porque ya te digo, somos una familia y seguramente porque nosotros estábamos de viaje, si no también estaríamos ahí en la grada viendo, y el día del ascenso de allá estaban toda la primera plantilla y todas las categorías inferiores, y el día que conseguimos la permanencia igual, ¿no? Además tenemos fotos de todos juntas y como ha dicho Carmela antes, somos una familia. Y al final se celebra un ascenso, pero que casi que la permanencia del primer equipo había que celebrarla más, ¿no? No sé si ve con un poco de envidia sana, ¿no? El hecho de que también se podía haber reconocido a vosotras, ¿no? Evidentemente al final, un poco broma, ¿no? Porque es lo que se celebran los ascensos, ¿no? Pero claro, que no sé hasta qué punto es tan importante, seguramente, porque de hecho si hubierais bajado vosotros no podía subir el filial, ¿no? A tercera, ¿no? Con lo cual, bueno, el éxito es doble, ¿no? Como tú apuntas. Sí, además que yo creo que al tener el equipo tan joven, eso lo tenemos que saber gestionar también, porque creo que ellas mismas se han sentido como un poco presionadas. De hecho, los últimos partidos que hemos perdido yo creo que posiblemente estaban presionadas, porque si veis nuestros partidos, el juego ha sido bueno, hemos generado muchas ocasiones, le hemos transmitido tranquilidad en todo momento, porque cuando tienes buen juego, genera ocasiones, al final llegan los resultados y afortunadamente han llegado las 2 últimas jornadas. Pues Carmela, cuéntanos también, no sé si tú te ves, si sigues también al primer equipo del Córdoba masculino, si te acerca al Arcángel y qué te parece también el rendimiento y el hecho de que se haya salvado con un mes de antelación. Pues la verdad es que muy contenta porque mis amigos sobre todo son muy fan del Córdoba y suelen ir a verlo. Y yo una vez que otra también he ido a verlo y muy contenta siempre que puedo veo sus partidos. Y el hecho de que se hayan salvado y que sigan ahí, que estén ahí en mitad de tabla, que el equipo ha ido para arriba en la temporada, ha ido creciendo, a mí me enorgullece mucho y me gusta mucho verlo. Una propuesta muy ofensiva, no sé si tú tienes feedback con Iván Ania o estáis, bueno, digamos en escalones diferentes. Por cierto, también la renovación de Gaspar Galvez, que la hemos conocido hoy, también importante, ¿no? Para la cantera del Córdoba, el entrenador del Córdoba B. Cuéntanos un poco con el organigrama técnico, ¿qué tal el flujo de información? Bueno, yo lo que pasa es que entiendo que el fútbol femenino, desde mi punto de vista, tiene que ser atractivo para intentar atraer a la mayor gente posible. Eso siempre lo he tenido en mente y siempre hemos jugado sin tanto en la cantera cuando estábamos en el B como en el primer equipo. Lo tenía bastante claro y ya de hecho el año pasado, faltando 5 partidos que estaba el equio, salimos con defensa de atrás, presionando arriba, y es la manera que tenemos nosotros de entender del fútbol, que también se asemeja a la de Iván Ania. Entonces, bueno, aunque tengamos sistemas diferentes, pero al final es bloque alto, presión arriba, creo que ha dado buen resultado y ellas disfrutan, que es de lo que se trata, y nosotros también. Y bueno, es verdad que a veces te cuesta el partido, pero generar 10, 12 ocasiones en un partido no creo que lo hagan muchos equipos y la verdad que disfrutamos todos juntos así. Pues la ambición ha tenido premio esta temporada para el fútbol femenino en el Córdoba, con la permanencia del primer equipo en Segunda Federación y el ascenso a tercera del filial, el Senior B. Así que lo celebramos por partida doble. Muchas gracias a Sergio Guillén, entrenador del Córdoba femenino. Gracias a vosotros. Y a Carmen Ligero, Carmela, jugadora del Córdoba femenino atacante, que con ese hat-trick, veíamos la celebración, pues ha podido llevarse el balón firmado a casa. Un bonito recuerdo para, no sé, para esta temporada, para los años sucesivos, cuando haga carrera en el fútbol y recuerde ese día tan bonito con ese 5-1 al Valencia B, que significó una permanencia del Córdoba en ese año 25 y su hat-trick en el fútbol profesional, que bueno, que la verdad que es para celebrarlo. Vamos a dejar aquí ya esta zona de deporte de este 5 de mayo con esa victoria del Córdoba frente al Cádiz, con ese homenaje para las chicas del Senior B femenino, precisamente los protagonistas del partido. Hemos tenido, bueno, la previa vivida con Mercedes, hemos visto el resumen, las palabras de Iván Ania, Engi, que ha debutado ya con el Córdoba, también otro ejemplo de cantera, con las declaraciones de Carracedo, de Jacobo, de Obolski. Nos ha quedado un programa muy completito. El próximo lunes, más y mejor. Muy buenas noches.